Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos le doy las gracias a Chile Actores y su Fundación Gestionarte por crear esta instancia donde podemos conversar de cine chileno. Hoy continuamos con el tercer ciclo de encuentros para recorrer la historia de nuestro cine contada por sus protagonistas. El día de hoy vamos a estar hablando de una película que escogí, que es Los Fuertes, dirigida por Omar Zúñiga, que es una de las pocas, o tal vez la única película chilena que cuenta la historia de amor de dos hombres en clave romántica y no desde la tragedia. La verdad es que no solamente en el cine chileno, sino que a nivel mundial es muy habitual que las temáticas LGBTI están muy contadas de algo que es muy urgente, que tiene que ver con lo social, con la discriminación, con la violencia en torno a quien se declara gay o lesbiana. En el caso de Los Fuertes, si bien hay atisbos de discriminación, en el caso del protagonista que está en la película, la verdad es que se centra y pone sus bases en la historia de amor, una historia de amor que, si bien está interpretada por dos hombres, perfectamente podría ser una historia de amor heterosexual, porque en realidad para relacionarse eso claramente es muy universal. Una película que si bien es romántica, en ningún caso me parece que sea ni cliché ni melosa. Creo que los dos protagonistas tienen un montón de química. Hay paisaje muy impresionante. Y otra de las razones por las cuales elegí Los Fuertes es porque es la última película que yo vi en una sala de cine. Fui a la Avant Premiere, que fue el 10 de marzo del año pasado en el Alto Las Condes. Vi la función en ese tiempo, hace unos días atrás, se había dado a conocer el primer caso de coronavirus en Chile, pero en ese tiempo la gente no usaba mascarillas, uno podía estar y abrazarse, no existía el distanciamiento social. La película estaba en premier y una semana después decretaron cuarentena en todo Chile, se cerraron las salas y salvo por ahí un par de casos muy puntuales durante el verano, las salas han permanecido durante un año y medio cerradas. La verdad es que para la mayoría de la gente que pudo ver Los Fuertes, la vio a través de Onda Media o de otras plataformas. Y para hablar un poco de eso, tenemos al siguiente invitado, pero antes de presentarlo, los quiero invitar a que vean un tráiler de la película Los Fuertes. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien. ¿Para cuándo tienes pasaje? El 23. Hola. Hola, ¿Te ayudo? bueno, ¿Estuviste en el mar? sí, un par de días. Yo no venía para acá hace un par de años. Gracias. Cada camino que piso me lleva hacia él. Ninguno de mis cinco sentidos me olvida después. ¿A Canadá? Por una beca que me salió. Hasta acá mejor. Ese hombre es mío, a medias pero mío, mío, mío. Ese hombre es mío. ¿De dónde saliste tú? De acá. Ahí estaba el tráiler de Los Fuertes y ahora sí la presentación de su protagonista, Samuel González. ¿Cómo estás, Samuel?
Bien, ¿y tú, Rodrigo? Estaba ahí escuchando esta introducción que diste de cuando se estrenó la película, que me había olvidado que había sido justo previo a la pandemia, así que me quedé pegado ahí como, qué loco cómo ha pasado el tiempo. Gracias, Sí. gracias por la invitación, por estar hoy día junto a ustedes, gracias a Chile Actores también por este espacio, así que feliz del conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Oye, partamos justamente con eso. Yo contaba de que se estrenó, el avant premier fue 2 días antes y luego llega a las salas y está unos días nomás en las salas y luego los cines los cierran. ¿Cómo los afectó a ustedes como equipo? ¿Cuáles son tus recuerdos de que finalmente la película tuviera su difusión mayor a través de Onda Media? Sí, fue loco porque justamente como tú bien mencionabas, había como un rumor de esto, de una pandemia del coronavirus y nadie lo creía ni nadie pensó que íbamos a estar como estamos hoy. Entonces, nunca se nos cruzó por la cabeza la idea de que se iba a cerrar todo y que no íbamos a poder estrenar en salas como correspondía. Había un montón de invitaciones a festivales que estaban medias confirmadas. El más cercano en ese tiempo era un festival en Miami y ya estaba así como la fecha, como que nos íbamos la próxima semana y de un momento a otro cambió todo, entonces fue bien violento, pero nada, por otro lado había que hacerlo, ¿cachai? Como que no había opción y por ahí también empezar a darse cuenta que había mucha gente que estaba perdiendo algo o teniendo que dejar de lado algo y era parte del contexto y había que asumirlo. Y en ese sentido creo que, claro, de que fue violento y nos incomodó a todos, generó eso sin duda, pero también siento que se abrió un espacio que tiene que ver con todo esto de lo virtual, que yo me atrevería a decir que de alguna manera le terminó jugando a favor a la película, porque se visualizó mucho más, se expandió mucho más. La mayoría de los festivales de cine empezaron a ser virtuales, entonces eso hizo que también mucha gente pudiera ver las películas desde sus casas, y eso yo creo que abarcó un público mucho más masivo quizás que el que se hubiera abarcado en salas de cine. Entonces por ahí si lo pienso ahora en el día de hoy en presente, creo que tuvo una buena, que fue una buena jugada de alguna manera, como que finalmente tuvo un buen final todo esto. La película sigue girando todavía, entonces ha sido Sí, bastante bueno. te perdiste los viajes, eso sí, los viajes a los Sí, festivales. no, eso, no, ni me menciones esa parte. Es la parte más triste de todas, porque ahí, claro, ahí no se podía ir virtualmente, no tenía ningún sentido, Y pero yo creo que Lo Fuerte es una de las películas chilenas que más ha girado en festivales en los últimos 2 años. Ha estado en un montón de sí. eventos. Sí, ha estado en un montón de festivales y festivales muy bonitos, festivales muy grandes, otros más under, como una diversidad de festivales. También mucho festival que tiene un foco más LGBTIQ+, y eso yo creo que es súper bueno. Pero claro, como tú decías, nos perdimos ahí como los viajes. Pero nada, pues la película sigue girando y creo que eso también es lo más bonito, como que se vea y que la gente reaccione a la película y que nos lleguen constantemente mensajes. Creo que la virtualidad tuvo ahí algo a favor para nosotros. Oye, Lo Fuerte es como está basado en un cortometraje que también hizo Omar Zúñiga y que tenía a ustedes dos como protagonistas con una misma historia, como un corte que duraba más o menos media hora, que se estrenó el año 2015. ¿Cómo fue para ti como actor retomar ese papel y esa historia años después, 4 o 5 años después? Y cómo cambió, me imagino, tu visión para meterte en el personaje en ese lapso de tiempo. Sí, pasó harto tiempo y sin duda el haber hecho el cortometraje nos ayudó un montón. Yo creo algo tan importante que tiene que ver con el conocerse, como humanamente hablando. En este caso con Omar, que es el director, con Antonio Altamirano, que es mi compañero con el cual protagonizamos esta historia. Entonces creo que eso fue todo el rato algo que nos aportó mucho. Y después, con el paso de los años, que venga este largometraje, que medio que nace de lo mismo, se desprende de ahí, fue bonito porque estábamos todos más grandes. Omar nos compartió mucho el proceso que tuvo de escritura de guión de la película, entonces íbamos enterándonos más o menos de qué iban los cambios, cómo él quería trabajar esta historia que ya era mucho más amplia, con personajes también mucho más maduros. Entonces creo que fue bien bonito como vivir ese proceso de ir creciendo en conjunto con un proyecto, que es muy loco también, porque la gente cree que de repente a uno lo llaman por una película y se hace de un día para otro. Puede ser, pero en nuestro caso fue todo lo contrario, como que nos convocaron desde que se empezó a gestar la idea, pasaron 3, 4, 5 años por ahí, hasta que filmamos la peli. Entonces hubo un tiempo ahí bastante largo en el cual nos pudimos conocer, entender lo que Omar quería,
Y yo creo que eso ayudó mucho después cuando ya filmamos la película acá en el sur. Sin duda fue algo que aportó un montón. Oye, algo que me interesa hablar, a propósito de la película, algo que decía yo al comienzo, corrígeme si es que hay, y yo estoy siendo un poco justo, pero en general las películas de temática LGBTI que se han hecho acá en Chile, recuerdo de que las historias en verdad están como que siempre como que tienen un entorno o un final bien trágico, ya sea como de discriminación muy severa, de algún personaje que se contagia de VIH, como la muerte como que anda rondando, como un entorno como muy hostil. Eh, desde acá Omar Zúñiga decide plantearse fundamentalmente, no es que evite, porque igual tu personaje igual viene escapando desde Santiago a despedirse de su hermana, porque se va a Canadá, justamente porque tiene problemas para que su papá acepte su homosexualidad. Pero ese no es el tema de la película. El tema de la película es el enganche que tiene con este personaje que conoce ahí, que tienen un romance. ¿Cómo ves que se haya metido Omar justamente desde ahí y no desde lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver? Sí, yo creo que es lo más atractivo en la película, ¿eh? Como que a mí en particular me tocó interpretar otros personajes homosexuales en otras ficciones, en una teleserie que era Mamá Mechona en el 13, y claro, ahí también era como el rollo de el chico homosexual que tiene problemas con los papás y que tiene problemas para asumirse, que es algo que quizás está mucho más visto. En Bichos Raros, que era otra serie de TVN, también era como un tipo que ocultaba su homosexualidad y finalmente le conflictuaba como el entorno, que era un tema más deportivo, qué sé yo. Entonces, cuando nos enfrentamos a este guión en que el acento estaba en una historia de amor y en resaltar el amor por sobre si eran dos hombres o no, creo que eso fue súper atractivo para nosotros como actores, porque finalmente se salía de eso que ya habíamos visto mucho, y creo que también eso lo pudimos medio que comprobar o sentir bastante cuando la película se abrió público y empezamos a ver que había mucho público que no necesariamente estaba vinculado a ser o no homosexual o a la comunidad LGBTIQ+, por X razón, se identificaban con la película. Entonces hay una cosa transversal ahí que yo creo que era muy atractiva y que finalmente funcionó, y que creo que es una súper buena jugada, como una manera también de poner la mirada en el amor, en este caso, en una historia de amor que le puede pasar a cualquier tipo de persona independiente de su orientación sexual. Y creo que eso es súper bueno, como que me pareció una súper buena jugada, y no solo por lo que me tocó a mí como, digo, como desde mi lugar como actor, sino que creo que también lo digo por lo que vi en la gente y lo que sigo viendo hoy en día como reacciones de un público muy diverso que se encanta, no porque sean dos hombres, sino porque se logran identificar con un romance que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Sí, pues como que hay una historia que es bien universal, pero por otro lado, igual yo siento, y yo lo he escuchado como de la comunidad LGTBI mucho, de que se sienten un poco huérfanos en el fondo de un referente audiovisual que muestre como también como una realidad que no necesariamente es solo lidiar con la discriminación, como que también lidia con el amor del modo en que lidia un heterosexual, un bisexual o etcétera, como que esa falta de referentes, como, y lo pensaba a propósito de, mientras preparaba esta entrevista, de lo que viene pasando en los últimos días con la discusión por la ley de matrimonio igualitario, y que probablemente no es que toda la comunidad LGTBI se quiera correr a casar al día siguiente que promulgue la ley, sino por un asunto de derechos. ¿Qué te pasa como con eso de que yo siento de que igual es un paraguas que le da todavía más actualidad a la película? Sí, sin duda. Yo creo que es un temón ese, y yo creo que me parece súper bueno que se esté discutiendo y que se esté hablando y que incluso los que no quieren hablarlo se obliguen a conversarlo y a discutirlo. Creo que de eso se trata también cuando hablamos de diversidad y de una amplitud cultural mucho más grande, de poder hablar lo que nos incomoda o lo que nos gusta o por lo que hemos peleado, etcétera. Y ese contexto creo que, claro, sin duda le juega a favor a la película porque tiene que ver con esta búsqueda también como de una igualdad en un derecho tan fundamental y tan simple como poder generar un vínculo que sea válido sistemáticamente hablando. Y por ahí también
tiene que ver con esto que tú mencionabas, como este paralelo que la película también presenta, que es como hacer visible el amor entre dos hombres y entender lo que es algo súper, no me gusta usar la palabra normal, pero que es algo súper cercano a la Natural. persona. Claro, que es algo súper natural y que sobre todo para cualquier tipo de persona independiente de su orientación sexual, el amor es algo que puede sentir cualquier ser humano. Entonces, por ahí me hace mucho sentido también esto que está pasando ahora, que de alguna manera se está ampliando y mucha gente que quizás no lo pensaba o no lo veía dice, ya, a ver, en verdad, ¿por qué no? ¿Cachai? ¿Por qué dos personas del mismo sexo no podrían contraer matrimonio? ¿Cachai? ¿Qué es lo que nos impide? Y finalmente te das cuenta que son puras cosas súper alejadas, que hay mucha desinformación, que hay mucha ignorancia y que la religión sin duda pesa un montón ahí. Oye, ¿y tú qué? ¿Eres de Valdivia, como hijo ilustre de Valdivia? Como que la gente de Valdivia es muy orgulloso contigo. Tú que has visto las dos realidades de Santiago y Valdivia, ¿te parece que acá en Santiago en las cosas, justamente en ese tema, están más avanzadas que en regiones? Sí, no, yo creo que hay cosas y cosas. Me pasa que siento que hay un avance a nivel nacional como en cosas quizás más generales, por los medios de comunicación y lo que circula en los medios de comunicación, en redes sociales hoy en día, que eso es un montón. Pero sin duda, claramente en una ciudad como una capital, en este caso como en Santiago, hay mucha más diversidad y la diversidad es mucho más visible también. Acá en Valdivia uno ve parejas del mismo sexo de la mano caminando por la ciudad, pero son muchas menos de las que uno puede ver en Santiago, ¿cachai? O acá todavía sigue siendo raro que alguien salga, un hombre vestido con falda amarilla y un sombrero rojo, ¿cachai? Como que igual la gente queda así como, casi que tomémosle una foto Ah. porque qué loco que ande esa persona ahí. En Santiago siento que esa diversidad está mucho más apropiada o como que ya se está normalizando un poquito, entre comillas. Entonces por ahí siento esas diferencias que tienen que ver también con la densidad poblacional y con una cosa cultural. Poner sur claramente, sobre todo Valdivia, es una ciudad súper conservadora. Entonces por ahí hay ciertas cosas que todavía esperemos que vayan avanzando, pero hago también este análisis como para atrás y pienso, no sé, en 5 o 10 años atrás era imposible como hablar de la disco gay, ponte tú, y hoy en día ya se habla de la disco gay y es un lugar que es súper público y todo el mundo sabe dónde está y que existe. Entonces creo que ese tipo de cosas tan simples como un espacio donde la gente pueda ir a bailar, que se normalicen también y que se visibilicen, me parece súper bueno y que son avances que también ayudan a que la gente que no quiere ver lo tenga que ver y aceptar y lidiar con eso, convivir de alguna manera. Lo pregunto además porque igual en la película, bueno, para quienes están viendo acá y no hayan visto aún la película, y esto es como sin intentando no hacer spoiler, igual, de todas maneras el romance que tienen los dos protagonistas es súper, no escondido, pero sí en una casa ellos dos solos, no es algo como que anden tomados de la mano, y uno Claro. siente que hay una cierta tensión y que tal vez hay gente que está sospechando cosas y que probablemente si se hubiese filmado en Santiago, eso no habría sido tan creíble tal vez. Y te quería Claro. preguntar con respecto a eso, si como te han tocado hacer papeles de homosexual, ¿sientes que a través de la ficción se puede colaborar precisamente a votar ignorancia o sientes que de repente la gente que probablemente vea lo fuerte de gente que ya está convencida? No, 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 yo creo que sí o sí la ficción desde la tribuna que sea aporta, sobre todo si se trata de visibilizar este tipo de temática. Y yo lo comprobé, o sea, lo comprobé. Mi primera teleserie fue Mamá Mechona y me tocó inmediatamente un personaje con este rollo y fue power porque veía un poco también el impacto que producía en la gente. Pensemos, las teleseries son súper populares, esta era una teleserie de 8 de la tarde también, entonces había un montón. Y yo en algún momento tuve ese miedo también, dije, chuta, esto y se iba a tomar para bien, para mal. Había como un nerviosismo ahí en el canal, sin embargo la gente lo recepcionó súper bien y me llegaba mucho comentario en relación a cómo se identificaban con la historia o gente que de repente lo veía como de un lugar mucho más lejano, por ahí empatizaba con este personaje, lo que le estaba pasando, y decía, oh, qué loco, nunca lo había visto de esta forma, nunca lo había visto de esta otra forma. Entonces por ahí, desde ahí me pego el salto ahora a los fuertes, es un poco lo mismo. Las funciones que alcanzamos a tener en sala,
y ahora por virtualidad, que la película anda circulando por distintos países, me llega constantemente mensajes de hombres, de mujeres, de lesbianas, de todo, y los comentarios siempre apuntan justamente a, en este caso, cómo el amor predomina en la película. Me han escrito chicas que son heterosexuales, mujeres, y me dicen, oye, qué loco, me acordé en un romance que tuve con un pinche en un verano, o no sé, una chica lesbiana, los homosexuales obviamente también. Entonces creo que eso es un aporte tremendo, porque de alguna manera genera que la gente pueda ver otra cosa y no ver solo a dos hombres y generar una etiqueta a partir de eso, un juicio a partir de eso, sino que predomina en este caso el amor, y eso hace que la gente también pueda entender o ver a dos personajes, a dos personas, cómo viven una historia de amor como la vive cualquier persona. Entonces, creo que hay un aporte tremendo ahí y de que genera cosas positivas, las genera, sin duda. Creo que la ficción siempre va a ser un aporte, independiente de la forma en que presenta estos temas, a más de alguien le va a hacer sentido o le va a hacer, por último, cuestionarse o pensar un poco en algo que no está acostumbrado a pensar. Hermoso. Oye, ¿cómo fue el rodaje? Se grabó allá en el sur, cerca de Valdivia. Antes de que comenzáramos esto, hablábamos fuera de cámara que en Valdivia llueve muchísimo y todo el mundo sabe de que los rodajes son como muy planificados y por lo tanto una jornada de lluvia puede arruinar y retrasar mucho. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas esos días grabando? Fueron intensos, grabar una película siempre es muy intenso, pero fue muy emocionante porque yo soy de acá de Valdivia, estoy en Valdivia ahora de hecho, y siempre he sido de Valdivia, entonces piensa que me fui a estudiar Teatro Santiago, me quedé trabajando allá un montón de años, volví y medio que se me cruza este proyecto y fue como un sueño cumplido, como que me digan, oye, vaya a protagonizar una película con este actor, y va a ser en tu ciudad, era increíble, como que fue un regalo. Además, la mayoría del equipo técnico, en su mayoría, la gran cantidad de las personas que están detrás de cámara es gente de acá de Valdivia y muchos amigos y amigas, entonces creo que eso también era muy bonito, poder estar en un set y con gente con la que había trabajado en cosas mucho más pequeñas, ahora estar en una producción más grande, o visitar locaciones que la mayoría de las locaciones que salen en la película son lugares que yo he visitado desde niño, entonces hay una conexión con el territorio y eso creo que es muy bonito y lo pude sentir en el rodaje, lo puedo ver y me pasa siempre cuando veo la película también, o cuando la gente me pregunta, oye, ¿tú eres de allá? Como que me produce mucho orgullo decir, sí, soy de Valdivia y actuar en la película. Entonces creo que para mí fue muy emocionante mientras se hizo, pese al clima y a lo intenso que fue, porque en la película hay lluvia, hay viento, hay río, hay mar, es mucho exterior y muchos lugares bastante extremos, entre comillas. Y creo que eso le da una adrenalina que disfrutamos un montón y que yo sigo pelando cable, como que me podría morir tranquilo con esta sensación de que hice una película en mi ciudad. Oye, y esa decisión de filmarla ya, ¿por qué fue? Entiendo que Omar originalmente tenía una idea, pero muy, muy originalmente, que eso creo que era antes del corto, como Chiloé, como que le gustaba este mundo como... Hay, uno de los personajes es Ok, un pescador. Entonces estaba este rollo claro. como la pesca, qué sé yo, y finalmente optaron por Valdivia porque Omar creo que vino a hacer algo a Valdivia con el festival, no sé, y por ahí se encantó con la ciudad, recorrió y finalmente decidió filmarla acá. Oye, ¿cómo se grabaron como la escena? Hay muchas escenas que son muy íntimas y que son solamente dos personajes. Hay varias escenas que son como semidesnudos o en la cama. ¿Cómo se rodaron? Si fue como para lograr como esa intimidad y esa química además que se ve entre los dos personajes. Sí, yo creo que hay una tremenda responsabilidad y siempre lo agradecemos a Omar, que dirige actores de una manera maravillosa. Yo he tenido la suerte de cruzarme con muchos directoras y directores, pero Omar tiene un acento, una preocupación, una atención con la actuación y eso sin duda se ve reflejado en la película. Y tiene un método que yo creo que también se vio reflejado en este tipo de escenas, como las escenas de sexo, que son bastante intensas, que para mi gusto están bastante bien logradas. Y creo que es un trabajo totalmente en equipo, es decir, el trabajo de Omar como director con nosotros, el trabajo que hice yo con Antonio, finalmente uno no actúa solo, entonces estamos siempre ahí como con compañeras, compañeros con los cuales hay que poder crear, generar estas químicas, estos mundos,
es un poco la pega que hacemos los actores también, entonces creo que confluyeron un montón de cosas, pero me atrevería a decir que sobre todo la dirección de Omar, que era muy sensible, era muy delicada, había un trabajo muy minucioso en cómo se dirigía cada momento de la película. Nosotros nunca vimos nada tampoco, como que la película la hicimos entera y nunca vimos ninguna escena. Entonces eso también nos hizo olvidarnos un poco de cómo se estaba viendo este mundo y vivirlo. Y eso yo creo que también jugó muy a favor y hace que la película tenga esa intensidad emocional y contenida que tienen estos personajes. Oye, me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu método actoral, cómo fue como con los fuertes, pero bueno, en general, ¿cómo es? ¿Te gustan los directores que miden milimétricamente cada escena o te gusta un poco de improvisación? ¿Eres muy de ensayar o de verte posterior a la escena o en realidad te entregáis solamente al director? La verdad trato de adaptarme como al director o directora que me toque. Siempre digo que la relación actor-director es como un poco una relación de pareja, como que hay que saber comunicarse muy bien y adaptarse para que funcione. Pero si es por una cosa de gusto, creo que me gusta cuando se mezclan ambas cosas, es decir, cuando hay un trabajo muy metódico, muy minucioso, que es parte de cómo trabajo yo, porque me considero un actor muy inseguro, entonces una manera de buscar seguridad es justamente ser muy metódico, muy calculador en todo lo que quiero hacer, pero que también se me den espacios creativos en el momento, pensando que la actuación tiene un poco esta sensación performática de que pueden pasar cosas ahí que no estén planeadas y que pueden ser muy bonitas, y creo que eso también le da frescura a las escenas, y Omar en este caso era justamente la mezcla, como que había una cosa muy minuciosa en cómo se hacía todo, pero también nos daba esas libertades de poder improvisar ciertos diálogos, de poder permearnos un poco de lo que vaya sucediendo, reaccionando a cosas que pasan en el momento. Entonces, para mí eso fue como la mezcla perfecta, porque son justamente las dos cosas que más me parecen atractivas desde el lado de un director o directora hacia los actores o actrices. Oye, ¿y qué cosas te insegurizan, por ejemplo, cuando se estrenó Los Fuertes, que comentaba que hubo una premiere en el Alto Las Condes? ¿Estuviste ahí en la sala viendo la proyección o preferiste salir? Y cuando te viste por primera vez con la película, ¿estuviste corrigiéndote mucho, como gestos, caras y cosas? La primera vez que vi la película fue, yo creo que de las cosas más impactantes que me ha pasado en la vida, porque estaba con mi papá y mi mamá acá al lado, en una sala gigante acá en el Festival de Cine Valdivia, y no habíamos visto nunca nada, ni siquiera en rodaje, entonces fue súper impactante. Claramente en mi inseguridad de actor y mi ego de actor también, todo el rato me miré a mí y estaba pendiente solo de lo que hacía yo y de lo mal que lo había hecho según yo, y no vi la película, ¿cachai? Como que no la disfruté, no entendí nada más que estar todo el rato conmigo y diciendo, ay, esto lo hice mal, esto nada. Una cantidad de emociones y sensaciones muy power, que después claramente fui relajando y no sé, pues, en este estreno que hubo en Santiago yo ya había visto la película varias veces antes, entonces por ahí la disfrutaba mucho más y la podía ver ya como una película, tratando de distanciarme un poco de mí mismo y de mi trabajo y poder entenderla como más como un espectador que no estaba asociado al proyecto. Y sí, la disfruté las últimas veces, sobre todo las funciones en sala, las disfruté mucho porque aparte los estrenos son bonitos, uno invita amigos, amigas, gente que te va a tirar buena onda y eso es muy bonito, como que sobre todo las últimas funciones creo que las disfruté un montón, pero la primera nunca, yo creo que la primera fue terrible, fue ir a sufrir a la sala de cine. Oye, la gente que obviamente no es actor siempre como tiene la pregunta de ¿cómo se ve, por ejemplo, una película donde hay escenas de sexo que protagonizaste con el papá y la mamá uno al lado del otro? Estaba sudando entero. No, igual, bueno, mis papás habían visto antes San Cristóbal, que igual tenía un par de secuencias de sexo, Sí, me habían visto en un sí. par de series de televisión por ahí también, me acuerdo una muy antigua que se llamaba Mi Primera Vez en TVN, que también se trataba de la primera vez sexual de un personaje, entonces por ahí ya me habían visto en algo, pero claro, el impacto de estar en una sala de cine gigante con cientos de personas y una pantalla gigante es muy diferente. Y fue bonito porque mis viejos estaban súper emocionados al final, como que creo que ya estábamos todos más maduros, ya yo llevo un rato actuando, entonces para ellos fue como ir a ver mi trabajo y eso fue muy bonito de sentirlo también, como que ese abrazo o ese primer comentario fue como muy como de un papá que ve a su hijo actuar y sabiendo que es actor, entonces
fue bonito, como que creo que fue muy emocionante, muy satisfactorio también poder sentir eso de parte de ellos, que yo creo que cualquier actor o actriz también lo espera. Y en la película, ya, y acá sí voy a hacer un spoiler, como lo siento, pero como hay un momento que es muy llamativo, que es cuando suena una canción de Paulina Rubio. Eh, fue la idea de incluir la canción Mío de Paulina Rubio, que es como muy icono gay la canción. ¿Le surgió, estaba premeditado, le surgió como a Omar, o cómo fue eso? Si es que lo sabes, en verdad. Sí, no, créeme que es toda esa historia, porque el guión decía una canción que creo que era una canción de Chayanne. Después grabamos la escena, que es una escena muy bonita además, donde los personajes bailan, con otra referencia, que no me acuerdo cuál era, pero había otra referencia. Y finalmente quedó Paulina Rubio después, porque hay un tema ahí como de derechos musicales, que algunos dijeron Sí, que po. sí o que no, y finalmente llegaron a Paulina Rubio y a Mío, a la canción que suena. Entonces como que nosotros no teníamos idea finalmente cuál era la canción que había quedado, al punto que me tocó hacer doblaje también, como habían ciertas opciones como de... se me pidió de hecho que no modulara mucho en esa escena como sobre la canción que supuestamente iba a sonar, porque no se sabía cuál iba a ser. Entonces habían varias indicaciones que tenían ahí como en veremos, y nosotros grabamos la escena sin saber cuál iba a ser. No teníamos como Paulino Rubio sonando en playback ni nada. Simplemente Omar la dirigió diciéndonos, oye, aquí es un momento en que ellos bailan y se conectan con la música, y por ahí como que la jugamos desde ese lugar más que pensando la canción que iba a sonar finalmente. Pero fueron decisiones ya como de producción, y claramente, como tú decías, pensando también en algo que conectara con el público más masivo de la película, con la historia que se estaba contando, y creo que funciona súper bien. Para mi gusto es muy bonito ese momento, pasa a ser muy Sí, emocionante. po. Sí, pues muy, es como una de las escenas como importantes de la película, Sí. como por la naturalidad además que da. Oye, tú has hecho tres cortometrajes como director. Estoy viendo ahí en una pared colgado Ah, una ficha de Culiaos, Juliados. que para la gente que lleva mucho rato viendo esto y ha visto esa palabra, es un cortometraje que dirigió eh, Samuel. Y quiero saber por qué, cómo fue este tránsito también para probar como director, cuán inseguro a lo mejor te sientes y cómo es en el fondo las diferencias que hay notado, sobre todo volviendo luego a ser dirigido, después de haber pasado por la experiencia de dirigir. Claro. Sí, es muy loco porque es muy extraño ponerse como detrás de cámara y dirigir, que es algo que estoy experimentando y probando desde hace un rato ya, pero también hay un aprendizaje tremendo ahí, ¿eh? Como que me atrevería a decir que ojalá todos los actores dirigieran alguna vez algo y todos los directores actuaran alguna vez algo. Y en mi caso, esta exploración nace netamente a partir de talleres. Yo dicto muchos talleres de actuación para personas que no son profesionales ni que pretenden serlo. Y a partir de estos talleres que vengo haciendo hace muchos años, han habido algunos que han sido financiados por distintas instituciones, y yo he planteado esta idea como de que como cierre de taller se genere o grabemos un corto. El primero fue anterior a esto uno que se llamaba Taller, que era más una cosa más experimental, y después vino este que es Culiados, que ya es como un corto que cuenta una historia donde están de protagonistas puros escolares de un colegio a los cuales yo le hice clases, y fue muy loco porque para mí era el resultado de un taller, nada más. Sin embargo, quedó bueno, lo empezamos a postular a festivales, quedó en varios festivales, ganó un montón de premios y tuvo una repercusión así como en este circuito festivalero súper buena, y eso me incentivó como a querer hacerlo de nuevo, y finalmente me financiaron de una fundación otro proyecto un poco más largo, y ahí ya pude hacer un cortometraje con una producción más grande, mezclamos actores profesionales con escolares y profesores, entre ellos el Alfredo Castro, que se motivó a participar, y hicimos un corto muy bonito que va a estar pronto en Onda Media, y que también estrenamos en festivales así como súper grandote y que ha recibido premios también. Entonces ha sido algo que he ido descubriendo y que me gusta cada vez más, al punto que me fui a tomar clases de dirección de actores a Cuba, a la escuela de cine allá, y ahora estoy terminando un nuevo cortometraje con el cual me gané el fondo audiovisual. Entonces estoy ahí como incursionando cada vez más, y me encantaría dirigir una película, me encantaría dirigir más ficción. Así que sigo ahí en esa exploración. Y se Como... puede, ¿Cómo? ese corto que comentáis que estás haciendo, ¿lo habéis hecho durante la pandemia?
No, o sea, la postproducción sí, porque fue un corto que yo grabé cuando fui a Cuba justo antes de la pandemia, y grabé una parte estando allá en La Habana y después grabé otra parte acá en Valdivia y uní como esos personajes y postulé eso al fondo audiovisual y me gané un fondo para hacer la postproducción que pude trabajar justamente durante todo este año de pandemia y que lo terminé hace poquito. Lo vamos a estrenar pronto en un festival que no puedo decir en cuál, pero se va a saber y me tiene contento. Ya es un proyecto que está un poquito más, digo, como que incursionado un poco más en la dirección, que está como más sólido desde mi lugar como director y guionista también, y me tiene súper contento. Así que ahí atentos para la gente que le interese ver este tipo de trabajo. Seguro lo voy a anunciar en mis redes sociales también. Oye, ¿cómo hay percibido el hecho de pasarte a la dirección? Eh, eh, ¿Le tenéis más paciencia a los directores, por ejemplo? ¿Cómo te ponía en el lugar, te has puesto más opinativo como actor al momento de analizar tus escenas como actor, pensando en lo que está viendo el director? ¿Cómo es eso? Sí, sí, sin duda, sin duda. Me es muy difícil ahora leer un guión, una escena y no estar pensándola cómo la dirigiría, cómo me la imagino. Y lo mismo cuando me ha tocado como actuar, como tú decías, también me llama mucho la atención observar cómo los directores enfrentan esos primeros momentos de trabajo con un actor. Me pasó en Los Fuertes, yo cuando cuando actué en Los Fuertes, ya había dirigido un par de cortos antes, entonces medio que para mí Omar me estaba haciendo clases mientras me dirigía, porque observaba mucho cómo su método, cómo lo hacía, los detalles, todo. Me puse como que siento que me salieron dos ojos más y ya no miro solo como actor, sino que estoy constantemente mirando como director. Y eso ha sido súper bueno, porque creo que me ha abierto ahí otra arista y que estoy explorando y me ayuda mucho también para actuar y desde la dirección también. Creo que haber actuado generalmente en audiovisual me ayuda mucho a acercarme a este lugar de director, porque puedo entender también cómo opera, cómo funciona, desde que me ha llegado un guión hasta que veo una obra terminada. Entonces, he podido ver esos procesos y eso me ha ayudado mucho para poder estar en este lado como director también. Oye, tú debutaste siendo muy chico con El asesino entre nosotros, dirigido por Daniel Benavides. Leí por ahí en alguna entrevista de hace algunos años que te preguntaban algo que es muy típico, que es si el actor prefiere el teatro, el cine o la televisión, y en ese momento tú dijiste teatro, que era lo que más te gustaba, pero tú has hecho, lo que más has hecho ha sido cine, como conté, casi una veintena de realizaciones. ¿Cuál es el formato que en estos momentos a ti te gusta más? El cine, sin duda es algo que me atrae mucho y creo que ese cambio como de opinión tiene que ver también como con en las etapas que estaba y puede que en 5 años más diga el No. teatro, no sé, pero justamente estaba como ingresando a la escuela de teatro y estaba con toda esta fascinación con el teatro, que no es que se me haya ido, sino que simplemente me he enfocado más en audiovisual y es algo que también estoy explorando desde la dirección, entonces yo creo que por ahí está mi gusto ahora, a donde tengo la fijación más grande. Oye, ya que estamos hablando como que nos fuimos hacia el pasado y los orígenes, yo sé que hay una pregunta que a ti siempre te preguntan en todas las entrevistas, que es como si te arrepentís de haber rechazado el papel en los Ah, 80. Yo, o sea, hace rato que no me la para preguntaban, hace rato que no me la preguntaban. la gente que no sabe, Samuel no solo quedó casteado, sino que llegó a estar hasta en los iconografía y afiches que hizo Canal 13 en el papel de Martín, que finalmente hizo Tomás Verdejo. Yo no te voy a preguntar por algo que en verdad ya pasó hace demasiado tiempo atrás y como que ya fue, pero sí me interesa preguntarte, porque también mencionaste lo de Mamá Mechona, que fue tu primera teleserie, que también era de Canal 13. ¿Ayudó ese casting que hiciste para los 80 para quedar en Mamá Mechona? No, para nada. Había un área que se estaba como reestructurando totalmente en el 13 en ese tiempo, como Mechona digo. No había ninguna conexión ahí como Sí. de proyectos, ni de productores, ni de nada. De hecho, me tocó ver como, creo que di como 3, 4 castings para esa teleserie. Y por ahí llegué por otro lado. También yo estaba grabando una película del Pablo Illanes que se llama Videoclub. Y por ahí la Ingrid Cruz, había un elenco bien televisivo, la Luciana Echeverría. Me dijeron, oye, podríais castear para una teleserie que están buscando gente joven. Y así llegué, ¿cachai? Fue una cosa súper desconectada de lo otro. Yo creo que quizás me ayudó como el haber dado ya esos castings súper densos, que son como súper competitivos y que hay mucha intensidad de por medio, mucho nerviosismo. Quizás eso me ayudó porque para los 80 di 5 castings
y finalmente quedé y después ya lo rechacé, pero digo, había vivido esa experiencia de tener que dar muchos castings que son muy competitivos, que está toda esta adrenalina, entonces eso yo creo que me ayudó también como al momento de dar este primer casting para teleserie. Y pensaste, a propósito estoy pensando, a propósito de los 80, ¿pensaste que tal vez la tele iba a ser como un área cerrada por algún tiempo por el hecho de haber aceptado un papel y luego dejarlo? No, o sea, sí, lo pensé, pero después me di cuenta que no era tan O así, sea, porque me acuerdo que en ese momento, me claro. imagino que igual los realizadores como... Yo me acuerdo de haber hablado, por ejemplo, no sé, Rodrigo Cuevas, el guionista, él siempre pensó en Tomás Verdesco, la verdad, y como que él como que fue como, ok, mejor porque va a ser... Pero para Tito Gaisman, que era el productor ejecutivo, de haber sido un temazo en términos de tener todo listo y luego bajarse. Sí. Como que uno pensaría de que por algún tiempo como que esos realizadores como que no te iban a volver a llamar. Sí, no, yo igual lo pensé y fue algo que me dio vuelta en la cabeza mucho rato. Pero igual, por otro lado, decía, oye, estoy comenzando, estaba recién en primer año de la escuela de teatro, había recién llegado a Santiago, entonces dije, ya, si Sí. me cierran las puertas estas personas, vendrán, se abrirán otras puertas, tengo todo un camino por delante. Y también no fue tan así como de que yo, que creo que es importante decirlo, como que había rechazado algo y había quedado mal con gente, al contrario, fue como un ajuste de malos tiempos, por ahí como que habíamos llegado a unos acuerdos de tiempo, porque yo estaba estudiando, entonces tenía que cerrar un semestre y por ahí como que finalmente no se pudo, y finalmente fue eso lo que gatilló esta decisión de tener que dar un paso al lado, pero nunca hubo mala onda, ¿eh? Nunca hubo mala onda de por medio ni nada, al contrario, Ya. como que de todos lados se entendió y fue, pucha, qué lata, pero ya está, nomás, pues, cosas que pasan. Bueno, y estuviste yo creo que es como en la otra serie icónica de los últimos 20 años chilena, que es El Reemplazante, una serie que hasta el día de hoy la gente lo recuerda muchísimo. Cuéntanos un poco sobre cómo fue participar en esa serie que en su momento, yo siento que en su momento le fue muy bien, aunque no tuvo un alto rating, no fue como los 80, pero con el paso de los años ha ido creciendo muchísimo. Hoy está en plataformas internacionales para verlo y ha crecido mucho, creo yo, en la memoria de la gente. Sí, sí, yo creo que eso es como es de repente como la gran sorpresa que nos puede dar la ficción, ¿ah? Porque es una serie que se hizo hace un montón de años y hoy en día está súper vigente, entonces muy loco, como que lo he hablado con algunos compañeros y compañeras del elenco y es muy cuático como decir, oye, qué loco como esta serie todavía está ahí y está más vigente incluso que cosas que están al aire en otras plataformas. Y para mí eso fue súper azaroso también, ¿eh? Hay muchas cosas a las que he llegado muy como así, sin buscarlo, porque para ese personaje que yo hice ahí, que era el presidente del centro de alumnos, no me acuerdo qué actor había, pero había otro actor y algún problema tuvo ese actor y finalmente llegué yo. Es como que lo que le pasó al Tomás Verdejo en los 80 me pasó a mí el reemplazante, como que alguien se cayó, me llamaron a mí y entré ahí. Y fue bonito hacerlo porque tenía esta mezcla como de actores con no actores, una temática súper potente, un tono muy realista. Entonces era algo nuevo para mí también, algo que no había hecho, con un elenco maravilloso, actores y actrices maravillosas. Entonces fue una ganada y una tremenda experiencia que, como tú bien decías, que ahora está en Netflix y que con todo lo que pasó desde el estallido social para adelante agarró un boom tremendo, que yo no lo había hecho muy consciente hasta que la gente me lo empezó a decir. De repente, no sé, a una tienda y me decía, no, tú eres el actor del reemplazante. Y yo sí, pero si el reemplazante no está al aire. No, es que la vi en Netflix. Ah, y era muy loco porque me empecé a dar cuenta que mucha gente la veía en Netflix y mucha gente la sigue viendo y que recuerda personajes como el mío no es un personaje principal, pero aún así lo recordaban. Entonces, eso yo creo que es muy, muy bonito, como que es algo que agradezco y que también me da a pensar y decir, oye, uno nunca sabe las vueltas que puede tener este mundo en el cual estamos metidos y cómo la ficción también nos puede dar estos regalos, estas sorpresas de que mucho tiempo después pase algo con ese trabajo que uno hizo hace tantos años atrás. Hay una película que también llegó a plataformas y que le fue bastante bien en cine, que fue pre-pandemia, fue Mujeres Arriba, Ah, que es sí. una comedia. Y también marcar el punto de que, así como te tocó esa comedia, como tú hablabas de Videoclub, que es un thriller de Pablo Illán, como del apocalipsis, o lo que nos convoca, que es Los Fuertes, que es una comedia romántica, como que te ha tocado una diversidad
que yo creo que no es tan habitual en los actores, porque acá en Chile se hace poco cine y en general se suelen los realizadores llamar, encasillar un poco, y a ti te ha tocado esto. ¿Cómo ha sido esa diversidad? Y háblanos un poco sobre la comedia con Natalia Valdebenito. Sí, la diversidad yo siempre la agradezco, ¿no? En todos los aspectos. Hemos hablado un buen rato de diversidad, más ligado quizás a la orientación sexual, pero creo que la diversidad de todos sus aristas siempre es algo que abrazo y que me gusta mucho, porque se aprende un montón y en este sentido, como de lo que me ha tocado actuar a mí, que sin duda es muy diverso, también lo agradezco mucho y creo que ahí como lo que marcó un hito en mi carrera profesional fue Mujeres Arriba, porque es una película totalmente ajena a todas las películas que me había tocado actuar antes. Una película mucho más comercial, con un elenco mucho más, en este caso, comediantes súper reconocidas como Natalia Valdebenito, la Allison. Y cuando me llamaron para ese casting, yo iba como súper así como diciendo, obvio que no voy a quedar en esto, como no había hecho comedia en cine, menos de ese estilo, me sentía súper ajeno como a ese lenguaje, y fui, les gustó mi casting, hicimos la película y también fue un aprendizaje pero maravilloso, como que mucha gente de repente me decía, oye, pero ¿por qué hiciste esa película? Y yo decía, pero ¿por qué no la iba a hacer? O sea, ¿qué actor tiene el lujo de rechazar una película? La gente de repente piensa que a uno le llegan como 10 guiones y uno elige, no, o sea, no al menos a mí no me ha pasado, me encantaría. Entonces fue como que me invitaron y dije, voy, lo disfruté un montón. Trabajar con ese elenco fue muy divertido. Yo creo que lo que más hicimos fue reírnos. Aprendí mucho también de lo que significa hacer comedia, de lo que significa actuar en ese tono. Entonces siempre he sido un agradecido de esta diversidad de proyectos porque me he cruzado con mucha gente que hace cosas muy diferentes, pero todas y de todos trato de agarrar algo, de quedarme con algo, y eso creo que también le da sentido a lo que hacemos los actores y las actrices, poder ir creciendo y ampliando este abanico de posibilidades que nos da la actuación. Y Mujeres de Arriba fue eso para mí, fue como que me abrió una ventana a algo que no había explorado, y que después también terminó en Netflix, que tuvo un paso por salas de cine maravilloso, tuvo demasiados espectadores, entonces fue por todos lados algo súper bueno, como que lo hiper agradezco, feliz de volver a hacer algo así. Esa, esa falta de prejuicios, ¿te parece que te sentís como, en general, los actores les gusta como seguir como una línea de no solamente hago teatro o en realidad hago determinadas películas, las películas comerciales no me gustan, no sé si haría una comedia de teleserie? ¿Sentís que esa falta de prejuicio que tenéis tiene que ver con algo tuyo? ¿Sientes que es algo generacional? Yo creo que una mezcla, yo creo que es como una cosa entre generacional y también como una cosa como mía, como que a mí, no sé, creo que tiene que ver con mi origen también, vengo como de Valdivia, irme a Santiago y querer ser actor era como que quería agarrarlas todas y como que lo que venga lo abrazaba. Actué en recreaciones de matinales, actué en Pasiones cuando existía Pasiones, entonces como que he incursionado un poco en todo, yo creo que es por mi forma de ser también, como que me parece atractivo poder pasar por todos estos lugares porque todos te entregan algo. Y también sin duda hay una cosa generacional, pues yo creo que todos los que hemos pasado por escuelas de teatro que son más rígidas, medio que por ahí no sé si, no es que te lo inculquen, pero como que se genera una onda entre tus compañeros y compañeras de que el que estudia teatro tiene que hacer teatro y como un rechazo a la televisión o a lo comercial. Eh, yo creo que para el país donde estamos y lo acotado que es bueno abrazar lo que venga y sí o sí va a ser una experiencia. Ahora, también respeto las decisiones que puede tener cada actor o cada actriz. Finalmente ahí depende de lo que uno quiera y cómo lo quiera. En mi caso, me gusta la diversidad y que esas diversidades se reflejen en mi trabajo. Ha sido muy, muy bonito, algo que sí o sí me entrega cosas positivas. Oye, ¿sientes de que el hecho de venir de Valdivia ha hecho de que, yo lo he comentado acá en otras entrevistas, de que igual directores y actores se mueven como en círculos, que muchas veces en cine sobre todo son círculos bastante cerrados, donde en el fondo es como un grupo de amigos que se llaman para distintos proyectos y todo, de Santiago, donde sus hijos se conocen y donde llevan muchos años trabajando? ¿Dirías de que te costó más o no fue realmente relevante el no haber estado acá en Santiago y venir de región? No sé, es que cuando pienso en eso digo,
quizás tuve suerte, no me atrevería como a poder evaluarlo, digo, desde este primer momento en que decido llegar a Santiago. Claramente llegué sin nada, o sea, yo no tengo ni familia ya, ¿cachai? Como, entonces llegué como a la nada, a enfrentarme como al todo, y eso sin duda tiene una dificultad, pero creo que también cuando hay ganas y cuando tiene una convicción de que quiere, en mi caso, actuar, eh, medio que aceptáis y vaya a todas y te la jugáis y eres insistente y no te gana la frustración, que es algo a lo que nos enfrentamos mucho los actores y las actrices. Y yo creo que por ahí va mi como pienso un poco también este primer momento en que me enfrenté a Santiago, a la capital y al mundo de la actuación. Yo creo que responde a eso, que fui bien insistente, que tenía muchas ganas, a que no tuve juicios tampoco, como no prejuicié nada de lo que me ofrecieron, como que mi razonamiento también era un poco como, oye, se me da la opción, que lo hice, yo trabajé instalando TV cable, trabajé de garzón, pero un momento como que me aburrí y dije, oye, podría mejor actuar, por último en algo malo, pero actuar, como que me va a entregar mucho más que estar garzoneando. Y me atreví a hacer eso y empecé a ir a estas producciones de matinal y empecé a grabar recreaciones. Y por ahí eso me ayudó un montón, como que me entregaba, ¿cachai? Me enseñaba. Crecí como actor sin todavía haber terminado la escuela. Entonces, yo creo que el desprejuiciar ayuda mucho también a que las oportunidades se amplíen y que uno también vaya descubriendo qué es lo que realmente a uno le gusta, porque yo podría decir, pucha, no me gusta esto, y cómo sé si no lo he probado o no lo he incursionado. Entonces, creo que responde por ahí mis ganas de abarcar la mayor cantidad de aristas de la actuación y de atreverme a hacerlo, y quizás hoy en día poder ser un poco más selectivo, pero al comienzo, con todo nomás, con todas las Oye, ganas, con toda la magia del sur. y en y en esa selección, ¿hay algo que hayáis hecho de que mirando hacia atrás te arrepentí? Y no me digáis el tema de que en todo se gana experiencia y todo, porque obvio que de todo se gana experiencia, pero algún papel que digáis, uy, qué plancha esto, en verdad. Sí, pues claro que hay. Yo creo que en las recreaciones que hacían los matinales, que actuaba pésimo. Actuaba pésimo porque se actuaba mal, no sé, como que todo era malo. Todo era muy acotado, todo era muy paupérrimo, guiones muy malos, todo era malo. Entonces, yo creo que eso quizás es como que yo digo, oh, ya. Pero por ahí también me lo perdono porque estaba como incursionando, estaba recién aprendiendo, y creo que cuando uno recién está aprendiendo o comenzando un camino, está bueno equivocarse, y como que nadie le importa. Quizás si ahora hiciera algo súper malo, como que te la cobran más el entorno. Pero ahí no, le di nomás, y sí, sin duda hice cosas muy malas y actué muy mal también. Oye, además de postproducir ese corto, ¿estás haciendo clase? ¿Dónde haces clase y en qué otro proyecto estás para saber? Sí, estoy dando clases en la Universidad Católica, La Santísima Concepción, en la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia. Hago un ramo que se llama Dirección de Actores, que es para los estudiantes de cine, que es un poco lo que fui a estudiar a Cuba también y lo que yo he ido generando como a partir de mi experiencia como actor-director. Acabo de terminar hace poquito, hace como una semana, este corto chileno-cubano que te comentaba, que es como mi última incursión como director y que espero, o sea, ya hay una confirmación por ahí que vamos a estrenar pronto en un festival. Estoy escribiendo otra historia también. Todavía no sé si la largo como una película, me gusta también el formato webserie, pero por ahí estoy entre esas dos. Y estoy generando cosas acá en Valdivia, que es algo que me tiene súper contento, como que logré ahí medio que unirme a un equipo de amigos, de amigas con las cuales estamos armando cosas, todo relacionado a ficción, y donde también me gustaría poder actuar, es decir, vincularme con otros directores o directoras de acá y poder generar cosas desde acá hacia el Oye, mundo. ¿cómo te ha golpeado la pandemia a ti como en términos laborales? ¿Cómo ha sido? Y por otro lado, tú eres súper activo en redes sociales, en Instagram, y yo ahí te he visto también como súper crítico sobre el rol ausente que ha tenido la ministra de Cultura. Nos queda poco tiempo, pero no quería dejar de preguntarte sobre eso. Sí, bueno, la pandemia yo creo que
dentro de todo no ha sido tan terrible. Para mí no me puedo quejar, no me ha faltado el trabajo, quizás muy intermitente y obviamente en niveles mucho más bajos que como era antes. Estuve mucho rato sin actuar, recién volví a actuar ahora en febrero en una película chileno-mexicana que se filmó en Santiago y sería como que estaba más enfocado a esta virtualidad y a las posibilidades que da lo virtual. Pero sin duda he tenido momentos súper críticos, sobre todo al inicio de la pandemia. Todo el año pasado me atrevería a decir, como lo ha vivido la mayoría de nuestro gremio. Yo creo que hemos estado ahí como así, medio que agarrándonos de lo que sale, reinventándonos también, haciendo un montón de otras cosas que quizás no tienen que ver necesariamente con lo que a uno le gusta. Y esta ausencia de la ministra sin duda se ve reflejado en esto mismo, ¿cachai? Como que pienso en un montón de amigos, amigas, colegas que trabajan más en teatro, por ejemplo, que viven del teatro y quedaron literalmente abandonados, o sea, se cerraron los teatros y los olvidaron y los olvidaron y los olvidaron, y hasta el día de hoy están olvidados, o sea, se abrió Fantasyland y los teatros siguen cerrados. Entonces creo que hay un abandono total, es muy impactante porque por último uno viera a la ministra intentando hacer algo, que tú veas que está ahí, que se la está jugando por algo, que a lo mejor no le resulta, pero que lo intenta, pero nada, y eso yo creo que es muy fuerte porque entre que te sentís solo, entre que como que le vais perdiendo también el sentido a lo que hacemos y empezáis como a buscar ayuda entre las personas que tenía al lado. Yo he visto mucha gente que se está ayudando, se está salvando de esto porque se ha unido, porque hay una cosa colectiva y de unión en el mundo de la cultura y las artes que sin duda está haciendo que nos salvemos entre nosotros. Entonces por ahí es lamentable, pero por otro lado también tiene esto positivo de decir ya, hay gente que todavía tiene ganas de ayudar y de creer que podemos ayudarnos entre nosotros ya que no hay ministra. Oye, Samuel, te doy las gracias se nos está acabando el tiempo y nos tenemos que despedir, pero antes de eso, si nos puedes contar para la gente que nos está viendo de dónde pueden ver hoy día Los Fuertes. ¿Está en alguna plataforma o hay que estar ahí esperando? Sí, no, está constantemente abierta en una plataforma que es www.losfuertes.cl, que es para el territorio chileno, y también está en www.losfuertes.lat, que es para casi toda Latinoamérica, y está circulando en algunos festivales en Europa, así que la gente en otros países puede entrar a www.losfuertes.cl o .lat y ahí informarse también en qué festivales está, porque todavía está circulando por festivales, y la pueden ver en estas dos páginas web que les mencionaba y buscar en redes sociales también Los Fuertes Film para que se enteren de todas las novedades. Buenísimo. Muchas gracias, Samuel. Oye, ha sido un gusto, se me hizo súper corta la Gracias, conversación. Rodrigo. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Y Muchas gracias a ti. nosotros nos volveremos a ver como en una próxima oportunidad en estas conversaciones hablando de cine chileno. Buenas tardes.